Bien, vamos a hacer la grabación de de los últimos dos laboratorios. Este es el laboratorio número 10 que corresponde a Kriging. Así que bueno, va a estar a cargo de Pablo y vamos a ir comentando en la medida que vamos avanzando en el código qué es lo que queremos y qué es lo que queremos mirar. Y creo que ya tenemos que pasar de una parte de ejecutar los códigos y de poder generar los gráficos, que son súper interesantes, súper atractivos, pero lo, el punto relevante y la diferencia se marca en la interpretación de los datos, no solamente en la producción de los datos. Entonces, creo que hay que avanzar un poco más. Estos últimos laboratorios y los últimos dos eh, eh, reportes que les vamos a pedir de los laboratorios van a ir un poco enfocados a eso, a que puedan mirar los datos, que puedan digerir los datos y que me interesa que puedan opinar. Quiero saber si han podido desarrollar un criterio estadístico para poder analizar los datos y no solamente describir los datos de los datos suben, los datos bajan, los datos están más altos, más bajos. Necesitamos que tengan un criterio estadístico que lo hemos ido conversando durante el semestre, así que ahora lo que toca es un poco ver cuál es su nivel de análisis principalmente, qué es lo que marca la diferencia entre un técnico que solo puede apretar botones, o sea, solo hace cosas técnicas, a un profesional que puede mirar mucho más allá de lo técnico y puede dar una mirada crítica de lo que está haciendo. Así que partamos, Pablo, nos vas Ya, explicando un poco en qué consiste. Este código ya está arriba en el aula, así que lo pueden bajar, lo pueden hacer correr. Nosotros le vamos a mostrar con un elemento que es cobre, y la idea es que ustedes elijan otro elemento. Ahí tienen una serie de elementos que les vamos a mostrar los disponibles, y la idea sería que ustedes le van a elegir otro y van a hacer comentario a partir del otro elemento que eligieron. Se pueden repetir de lo que hicieron en la clase 9, en el laboratorio 9, en el primer. mire, vamos a partir, como que siempre les repito, recuerden hacer el update de sus paquetes para que no tengan problemas en esto y hacer su proyecto guardado dentro de su carpeta para que tampoco tengan un problema en el caso de que se les borre, se les corte la luz. Vamos a partir, vamos a llamar a nuestra librería. Estos paquetes ya han sido instalados, así que simplemente los vamos a llamar. Recuerden seleccionar y apretar Run. En mi caso lo voy a hacer un poquito más rápido. Hemos llamado a nuestros paquetes, vamos a utilizar una asignación de datos interna dentro de los paquetes de ggsstat que se llama Muse. Vamos a abrir nuestro Muse, vamos a ver la cantidad que tenemos. Tenemos nuestras coordenadas X e Y, Caldium, Cooper, Lead y Zinc. Cooper es el que vamos a utilizar en este laboratorio, que es cobre. Ustedes pueden utilizar el Caldium, Lead o Zinc, o OM, que es material orgánico. Cualquiera de Eh, esos. Sí, sí, lo que tienen acá es cadmio, no hay problema. Cooper es cobre, lead es plomo, zinc, y luego tienen la elevación, que no es por lo tanto, tienen entre cuatro elementos para elegir. Luego viene la elevación, después viene dis, que es la distancia desde el río, que es importante para sacar algún tipo de correlaciones, y OM es organic matter, materia orgánica. Entonces, tienen cuatro metales pesados para elegir, y tienen otros componentes que se pueden utilizar para hacer, lo vamos a hacer mañana, un cocri con algunos tupados. nosotros tenemos nuestro, luego de saber cuáles son nuestros datos y la elección de nuestra asignación dentro de los que hemos elegido, vamos a mostrar, les voy a mostrar todos los datos siempre en consola. Recuerden que estos son nuestros datos así, en general. Quería que los muestren. Se tienen que observar y ver qué pasa. Vamos a cambiar las coordenadas, que tome las coordenadas X e Y, y vamos a hacer una proyección con la aplicación con la fórmula de La con, función. con la función, perdón, con la función de proyección, y vamos a hacer nuestro primer plot, que es el nivel los niveles de cobre que se encuentran. Ay, este es nuestro primer plot, los niveles de cobre donde se encuentran, y se puede ver las formas de diferenciación donde se puede concentrar, donde se concentra más el cobre, dependiendo del color. Como se observa, es en la orilla, y en las zonas donde no se encuentra ningún tipo de cobre, o sea, donde no se encuentra gran volumen de cobre, o donde no hay casi datos de cobre, que son en estas Eso. pequeñas zonas. No No, sabemos si hay o no hay, no hay muestreo. no hay muestreo. Y como no hay muestreo, igual es importante recalcarte que no porque esté, por ejemplo,
muy cerca de la playa, no significa que todo va a estar para atrás, va a estar lleno de cobre. Siempre hay que tener precaución en ese sentido. Bueno, y adelantando un poco, lo que ocurre es que cuando hay zonas donde no hay suficientes estaciones, ninguno, el modelo en sí, los modelos predictivos, como lo que vamos a ver ahora y mañana, lo que te dicen es que son justamente esas zonas las que tienen menos confianza o menos certeza sobre la información que te están entregando en esos lugares. Por lo tanto, es una información adicional a lo que te entregan los modelos determinísticos, que son los modelos que vimos hacia atrás, que son los modelos de distancia al cuadrado, o, porque, ¿qué es lo que dicen? Te dicen, o sea, los modelos te generan un número. La diferencia está en que en un tipo de modelos determinísticos te dicen el número y los modelos probabilísticos te dicen el número, pero más te dicen con qué certeza ellos lo están haciendo, con qué variabilidad te están indicando, con cuánto error ellos están proponiendo hacer. Y generalmente lo que tienen es que se correlacionan con una muy alta certeza o baja variabilidad acerca de los puntos de medición, eso es lo que tenemos ahora, y una muy baja, una alta variabilidad o con menos certeza en los lugares más aislados. Ese es el análisis más general que uno tiene que hacer. Ahora, siempre recordando que aquí a la derecha se observa claramente que en amarillo se encuentra la mayor concentración de cobre, o sea, podemos hablar que en esta zona de muestreo existe la mayor concentración de cobre, mientras más oscuro sea el color, encuentra una menor concentración de cobre. Esta es una forma de poder observar el gráfico y que no olvidar de cómo se pueden leer estos gráficos. Voy a continuar con el laboratorio por Sí. mientras. Sí, y lo otro es solamente que esto es una vista preliminar, o sea, si fijan, no tiene el título, no tiene las unidades, no tiene una referencia del río, eso ya lo hicimos en varios laboratorios atrás. Esto es para ir viendo los datos, pero si yo esto lo quiero meter a un informe, no lo puedo llegar y imprimir de esa manera. Tengo que generar un título, generar una leyenda, generar una unidad, generar algún tipo de referencia para poder ubicarme. Esto es solamente para tener una referencia visual de cómo están los datos, son buenos para el análisis, pero no son suficientes para poder colocarlo en un reporte. Ahora vamos a hacer un variograma para poder generar nos muestra 3 que podemos ver. Se genera una lista con variogramas de 3. Vamos a hacer un sumario para ver qué es lo que nos muestra. Acá tenemos nuestro nugget, nuestro rango, o sea, el primer punto se encuentra en 0, 0. Sí, te ayudo un poco. Ahí está Sí, por favor. el primer punto es el nugget, y por lo tanto que dice que en el rango 0, que es lo que está diciendo aquí, en el rango 0, el valor de la variabilidad es 29. Eso es nugget, esa es la definición del nugget. Es aquí, en este punto, ¿cuál es el valor? 29. Y luego, en el 365, el valor es de 596, casi 600. Ya, y esos son los valores. Este es el nugget, que sería 29. Este sería la meseta, sería ese valor. Y el 365 sería el rango, que sería este dato. Así se lee ese resumen que se hace del variograma. Ahora vamos a hacer un plot para que se observe de mejor forma. Y aquí es como se explica con el variograma ya realizado. Que muestra la misma información que el profe explicó, solamente queda aquí más graficado. Voy a continuar. Hay un data news. Vamos a hacer un nuevo set de data. Datamux.grid. Le vamos a hacer lo mismo que hicimos hace poco, que es cambiar las coordenadas de X e Y de esta hacer una proyección. Vamos a hacer una proyección espacial y vamos a hacer unos cambios de fórmula de localización de Muse de grid 1. Vamos a leer. Aquí simplemente está haciendo separación en diferentes, está separando el Cooper
localización para poder hacer un plot final más grande y se va a ver una gran diferencia para que puedan entender a mayor nivel qué es lo que estamos haciendo. Vamos a separarlo. Dígale, pues. Sí, no, lo que buscamos aquí era hacer una comparación entre un modelo eh, determinístico, como es el IDW, que es el inverso de los pesos, inverso de la distancia de los pesos, o sea, la distancia, mientras más cerca tiene más peso, mientras más lejos tiene menos peso. Ahí viene el IDW, y lo estamos haciendo con distintas potencias. Potencia 1, potencia 2, potencia 3. ¿A qué se refieren las potencias? ¿Se recuerdan cuando veíamos el tema de la distancia? Era, tengo un punto aquí, tengo un punto acá, estoy representando como el nivel, y lo usual es que esto sea así. Lo que uno conceptualmente, eso uno cree que así va desde un punto a otro. Si tengo 10 y va a 20, hago una línea recta en términos de unidades que pasa del 10 al 20. Bueno, eso quiere decir que es directo, y eso si uno lo quiere ver en forma numérica, quiere decir que el peso de cada uno de estos datos es la medición, por ejemplo, la temperatura dividido por la distancia. Distancia elevado a 1. Esa potencia que está ahí es la que define la forma con que se mueve. Si es elevado a 1 es lineal. Si es elevado a 2, lo que ocurre es que esta cosa es un poco más así. Si es elevado a 3 es aún más pronunciado. Entonces, la potencia que está aquí, que nosotros estamos definiendo, se fijan ahí, 2 y 3, define la forma que se llama la potencia de decaimiento. Cómo está decayendo la potencia de la fuerza de cada una de las estaciones. Entonces, lo que está haciendo Paula ahora es generar 3 plots distintos o 3 modelos distintos con potencia 1, potencia 2 y potencia 3, para que ahora veamos cuál es la diferencia entre ellos. De hecho, justo ahora les voy a mostrar cómo es que una vez que ya tengan sus diferencias como la quieran, 1, 2, 3, voy a mostrarles cómo va cambiando la parte del plot para que vean la gran diferencia. Este es 1. Esas líneas blancas, si se ven unas líneas blancas, no se preocupen porque es parte del programa, así que no tienen nada que ver. Les voy a mostrar el 1, fíjense bien que existe, seguíamos manteniendo una concentración de cobre aquí, en la parte superior, pero si se fijan bien, ya no hay como puntos exactos como en el otro plot, sino que aquí ya se ve una distribución más larga donde se puede ver mayor o menor. Y aquí estos puntitos que se observan acá, así súper chiquititos, son las zonas donde se tomaron los datos, por si acaso. Sí, y aquí lo interesante es, como bien dice Pablo, tenemos los puntos de medición. Uno puede ver que tiene una relación, porque esto está hecho en base a la medición en terreno, por tanto, no es extrañar que se parezca a la distribución. Aquí lo importante es el análisis, es cómo llego de un punto a otro. ¿Qué es lo que está pasando entre medio? Eso es lo relevante cuando genero estos mapas de interpolación. ¿Qué está pasando entre medio? ¿Qué está pasando donde no hay datos? Porque donde están las estaciones tengo los datos y le creo el dato de la estación. Y la pregunta es, ¿qué está pasando entre estaciones? Y eso es lo que uno tiene que agudizar el análisis. Y lo otro, les vamos a pedir que ustedes coloquen estos gráficos, pero de nuevo, así como estamos viendo ahora, es también para poder revisarlo. Pero en un reporte tienen que colocar algunos datos más, por ejemplo, concentración de cobre como título y ppm en la unidad, ppm de cobre en este caso en la unidad. Usted tiene que colocar títulos y colocar a todo, y esto se hace en el código. Eso ya lo vimos en el otro pasado, así que ahora lo que van a hacer es que en vez de hacerlo todo digerido, busquen los códigos que ya le entregamos, adapten los códigos que ya vieron, y coloquen el título y coloquen la unidad, en este caso de código. Dentro de estos laboratorios igual tienen que considerar que hay partes que no se pueden olvidar, que es como colocar el título y todas esas cosas, y que es lo que nosotros, y en general se hace con estos códigos, que se toman fragmentos de diferentes sets de código para poder generar un código adaptado a tu necesidad.
En el caso de este, nosotros no les pusimos ni título ni nombre para que ustedes tuvieran la opción y entendieran de que van a necesitar sí o sí acordarse o recordar dónde están o cómo funcionan ciertos códigos para poder adaptarlos a sus trabajos finales. Ahora, voy a hacer el plot, ese fue el plot power número uno. Ahora les voy a mostrar el plot power número 2 para que vean la gran diferencia. Si se observa bien, la gran diferencia, ahora ya vemos una mayor zona. Ay, un momentito. Ahora sí, si se observa bien, ahora vemos una mayor forma, mantenemos los puntitos, pero vemos que esta zona se compara de esto del color entre el 20 y el 30 se empiezan a extender. Y podemos ver que se ve una gran mayor punto entre punto y punto. Estamos viendo qué es lo que ocurre entre punto y punto. Lo importante también es que en el título coloquen que estamos haciendo interpolación y DW potencia 2. El Sí. título tiene que decir eso, concentración, mapa de predicción, cover en este caso, y DW potencia 2, para que después lo puedan comparar. Ahora le vamos a hacer una potencia 3 y claramente se ve un aumento de muestra zona, se ve un aumento de muestra zona de baja presencia de cobre, pero también se ve un aumento en la zona de alta presencia de cobre. Siempre recordando que esta es la orilla del lugar. Y aquí también, a pesar de que no está en la orilla, también se ve una concentración de cobre, pero si se recuerdan bien en los primeros plots, no se observaba esa, ese punto tan definido. ¿Y por qué podría hacer eso? El hecho de que no se viera antes y ahora sí, a pesar de que los datos siguen siendo como iguales o parecidos. Claro, tiene que ver con el decaimiento que entre punto y punto. Cuando se genera el punto que es lineal, el punto en sí rápidamente cambia el valor porque la distancia con que están estaciones cercanas afecta el punto que se está midiendo. Entonces, si por ejemplo yo tengo un punto que está si yo tengo un punto que está aquí y un punto que está aquí, lo que te está diciendo con la cercanía que tiene, se fija que esto está súper ahí influenciado. Por lo tanto, por ejemplo, este punto que tú podrías esperar ya se movió de este, porque está con la cercanía que tiene. En cambio, en el otro, lo que estás diciendo es, por ejemplo, esto. Que estos puntos se parecen mucho más entre ellos que cuando lo haces que se alineen. Entonces, esa diferencia hace que se vea con mayor complejidad. Si te fijas, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo uno podría describir si uno ve el punto A, el decaimiento de las distintas potencias? Mira, Pablo, no sé si podemos revisar ¿Sí? las tres puntos, las tres potencias. Las tres al mismo tiempo, no sé. No, una después de la otra. Esta es la 2 Es la 2, ya. y esta es la 1. Se fijan, aquí casi no se ven diferencias. Entonces pareciera que la concentración de cobre está súper homogénea en todos lados. Lo cual, si no tengo nada de información, es bueno tener algo de información, pero en la medida que yo le voy agregando elementos, o sea, le voy agregando la potencia, o sea, le voy dando más énfasis, más importancia al dato de la estación, que eso es lo que está haciendo al momento de generar una potencia mayor, se empieza a ver una mayor distribución más orgánica, un poco como decirlo, o sea, más natural, más real, porque aquí no vemos nada, pareciera que el cobre se distribuye en forma homogénea. Si vemos el 3, Pablo, eso, si vemos el 3, ahí vemos algo que, mira, pareciera algo más parecido, pareciera como se distribuye un bosque, pareciera como se distribuye una vegetación, pareciera como se distribuyen los animales, o sea, no tiende a ser homogéneo, tiende a haber una autocorrelación, pero no tiende a ser homogéneo. La pregunta es, bueno, ¿cuál es el más real? ¿Cuál es el mejor? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es compararlo con otro y luego decir cuál es el que tiene los menores errores de predicción. Y ahí podemos decir cuál de los tres a nosotros nos resulta con menor error y por lo tanto el más satisfactorio para hacer como propuesta.
Entonces aquí tenemos tres. Estos son tres modelos que son determinísticos. No sé con qué certeza me está diciendo los datos. Sé que me está entregando unos valores. Sé que a medida que aumento la potencia se ve un poco más orgánico, pero también puede ser un efecto óptico y yo me estoy autoengañando y estoy diciendo, yo le estoy asignando cómo varía en la medida que yo me alejo de la estación. Entonces, ¿qué es lo que hace Kriging? Que la gran potencia que tiene es que no te lo deja a tu definición como es el decaimiento entre una estación y la distancia, sino que calcula ese decaimiento en base al variograma. Esa es la potencia que hace Kriging, que te saca el tema de tú definir cuál es el decaimiento, la fuerza de decaimiento, sino que lo hace a partir del variograma. Y por lo tanto, estudia primero la estructura de los datos. Vale, Pablo. Hoy ahora vamos a hacer un variograma de Cooper 1 para mantenerlo acá. O sea, que repetimos, que nos tome los puntos importantes. Vamos a hacer un plot de un sumario para que también lo vean. Tomamos NP, distancia, gamma, y vamos a hacer un plot. Y acá se ve la concentración de cobre PM. Vamos a hacerle un. Esto es la línea de. La unidad es la concentración, pero lo que estamos viendo es cómo a medida que se aleja la distancia de cada punto de las estaciones, cómo va aumentando la variabilidad. Por tanto, es una estimación de cómo es el decaimiento o la fuerza de cada una de las estaciones que tiene. Cuando está muy cerca, es súper potente. Si se fijan, el nugget que vimos recién está por acá, incluso un poquito más abajo, si hacemos la ecuación, cerca de los 50. Y luego, en la medida que nos va alejando, a los 600 ya podemos decir que estamos en la meseta. Entonces permite eso, permite que ya no dependa solo de lo que tú creas que cómo se decae, sino que tú puedas tener información a partir de la estructura de los datos. Ahora, vamos a continuar con esa idea para poder generar nuestra línea. Y ahí está. Sí, en Nuestro modelo, ¿Ah? Nuestro modelo expresado en una línea. Nuestro modelo expresado en la línea, que es la que quería mostrarle al final, que es lo que estaba explicando el mismo profe. Y aquí se observa claramente cómo se diferencia y aquí se ve cómo cada punto va llegando hacia la línea, que es el error. Sí, recuerda ahí, Pablo, solo un detalle. Dime. Cuando vemos el error, ¿sí? Es siempre así, en forma vertical. Ya. No en. Así. Así, siempre en forma vertical. Va a ser así. Claro, no puede ser así. Si no sería infinitas posibilidades. Y no es la menor distancia, sino que es. ¿Por qué? Porque al final le dice, mira, para un valor, ¿qué es lo que hay detrás? Para un valor, por ejemplo, de tanto, ¿cuál es la diferencia que hay entre lo propuesto, que sería esto, y lo medido en forma real, que sería esa distancia, distancia en términos de unidades, no distancia en términos reales, no distancia física, sino que distancia en términos de unidades es lo que siempre estamos buscando, y a eso le llamamos error. Infinito. Vamos a llamar el croquillo. Vamos a hacer un Kriging, hacer plot del bar. Aquí hicimos una diferencia para que pudieran observar. Invertir. Hicimos un al revés, los valores cambiaron. El diferencial E1 para que vieran la diferencia entre los dos valores diferentes, cómo se van cambiando. Espera, ¿qué estás haciendo ahí? Estoy haciendo desde la línea 61. Sí, lo que estamos viendo ahora, ¿qué es? Esto, estamos viendo el plot B1, PRED. Ya, PRED es de predicción. Es el valor que estamos viendo. Y de hecho, ahí tiene sentido lo que estamos viendo. Valor alto en la zona donde cerca del río, ¿cierto? Y valores bajos, los que están acá. Perfecto. Eso es PRED, de predicción. De predicción. Y luego el segundo es VAR, de variabilidad. Entonces está diciendo
qué tan variable, que es una expresión del error. Mira, dale. Bien. Y aquí lo que está diciendo es completamente, te está diciendo, en los valores altos es donde tengo menor certeza, es donde tengo más error. Se fijan que se parece un poco en los lugares donde tengo pocas estaciones. Es capaz de identificarlo y de decir, mira, en esos lugares el valor que yo te estoy diciendo que hay no es tan cierto, o no tengo tanta certeza que sea eso, tengo más error porque la predicción que yo hice la hice con menos datos, y por eso te está entregando más información que solamente el dato del valor, que es el valor de PRED. Ahora mira, muéstrame el dato del PRED, hace el plot de PRED. ¿Pred nomás? Sí, solamente PRED, o sea, la línea 67N. Ah, 67 completo. Sí, completo, para verla. Casi. Ya, ahí está. Ahí está. Este es el modelo que está diciendo. Este es el modelo que yo tengo que compararlo con el IID, porque ahí estás comparando valores de predicción con valores de predicción. Predicción de los distintos tres potencias contra el valor de Kriging. Entonces, la pregunta es, ¿se ve mejor? ¿Se ve peor? ¿Qué significa que se ve peor o se ve mejor? Entonces, esa es una comparación que es parte de lo que le vamos a pedir al reporte. ¿Cómo se ven los valores? ¿A cuál le creen más? ¿Por qué le creen más a uno? Y se pueden apoyar incluso con lo que mostramos el segundo mapa, que tiene que ver con también una distribución de la predicción o de la variabilidad de la predicción. Ahora, recuerden que este es de cobre. No es de zinc, no es de calcio, este es de cobre. Entonces ustedes no pueden hacer de cobre, así que puede ir variando y pueden ir tomando apuntes de lo que nosotros te estamos diciendo, pero es de cobre. No va a ser lo mismo en su reporte, ya que no puede ser de cobre, si acaso. Vamos a continuar. Vamos a hacer un autovariograma. Y aquí lo mismo. ¿Y son los mismos datos que usamos la semana pasada? Sí, de hecho hemos usado esta base de datos como 4 veces. Y que son internos, entonces ya saben cómo subir Excel y todo, pero aquí ya son datos más, ¿cómo decirlo? Son más fáciles de manipular en el sentido de que no les hago subir datos, no les hago bajar datos, sino que ya tienen un set de datos bien predeterminados. No hay ningún problema aquí lo tengo que cambiar, porque yo la semana pasada usé el de cobre. ¿Usaste el de cobre? Sí, puedes cambiarlo por otro. Puedes cambiarlo, sí. Y tenés que ir cambiándole los subtítulos también. Sí. Aquí como importante. Acá, cobre en la 54, no vaya a poner concentración de cobre, como pusimos nosotros, y más encima lo pusimos en inglés. Sino que le poní concentración de SIG, no sé. Sí. Ahí eso fue como un problema que se me dio la semana pasada, donde los códigos que subiste a aula estaban como en inglés. Sí. A mí me los traducía al español directamente, computador. Tenía que estar como ajustándolo. Sí, es que hay ocasiones cuando tú ponías el RStudio, lo colocáis en español, porque tiene una forma de traducción por acá, no me acuerdo en qué parte. Por acá tiene una forma de traducción. Genera un auto. Es como si pescara el Google Traductor y traduce todo. El tema es que todo. Bueno, dale. El tema es que traduce todos los temas, todo, al punto de que hay código, hay cosas que se entienden que están en inglés. Entonces. Todo lo es string, claro. Entonces, cuando no es bueno aplicar los traductores universales cuando son HTML, cuando son páginas web, bien, porque no hay problema. Pero cuando estás trabajando con códigos en el cual tienes palabras que significan funciones y tienes strings directos que significan lo que tú quieres traducir, el problema es que te traduce todo. Entonces, por ejemplo, model, que está en la línea 58, está en inglés, y si te lo cambia por modelo en español, no corre el programa. Entonces hay que tener cuidado con las traducciones. Como main. Claro, aquí significa, claro, como main, como model, como range, como nugget. Si le empiezas a poner modelo, rango, pepita, no te va a correr. Entonces hay que tener cuidado cuando uno traduce. Hay que configurarlo para que no te traduzca todo, o decirle que no te traduzca nada de ese software en específico. Sí.
es lo mejor que pueden hacer es no dejarlo con nada así. Por ejemplo, yo tengo el sistema operativo en español y el profe lo tiene en inglés, y hay ocasiones que nosotros teníamos que mandarle, le teníamos los datos en español, y él tenía que dejarlo en su sistema operativo en inglés para que pudiera leerlo acá en inglés. Y Juego no es un tema de, de, si de no, no es un tema sistema. de idioma nomás, porque entre inglés y español también hay diferencia de los puntos y las comas. Para nosotros el punto es el separador de millares o de millas, miles, Sí. y para los gringos es al revés, es la coma. Nosotros ocupamos la coma para separar las décimas y ellos ocupan el punto para hacer las décimas. ¿Sí? No es solamente un tema de cambiar algunas palabras, sino que numéricamente también tenemos signos distintos. Todo complejo y a veces te confunde cuando no entendí muy bien. Bueno, que les mostré el semivariograma, esto ya lo explicamos en el semivariograma anterior. Vamos a hacer un plot pequeño. El variograma experimental y fitted variograma model. ¿Qué es fitted, profes? Ajuste. Eso. Variograma experimental y el ajuste del variograma en modelo. Ah, ya estamos terminando. Entonces aquí voy a mostrarles. Acá. Sí. Ahora es co-Kriging de cobre Kriging, no de hacer sí. co-Kriging. No es co-Kriging de. No. Es. No lo cambio mañana. No. Cobre Kriging. Cobre Kriging. Entonces yo le puse co-Kriging porque. De cobre. Y de Cooper. Entonces aquí nosotros le hicimos un auto-Kriging, que es una de las fórmulas. Le pedimos que sea Cooper, que es donde ustedes deben ir con ojo, donde van a ir cambiando, de los datos de Muse y de los datos de MuseGrid, que son los dos datos, o sea, en la base de datos original y en la base de datos de ajuste que hicimos, que en 10 minutos y no queda nada. Vamos a hacer un plot. Y acá está nuestra joyita de la corona. Ahí. Acá está. Si se fijan bien, pues con los plots del variograma experimental y la predicción del Kriging y el error del Kriging. Aquí los pescó en tres separados y hizo un plot donde se muestra, que es lo que estamos explicando, se observa bien la diferencia que hemos estado observando y también nos analiza también y nos deja abajo el variograma. Sí, aquí está interesante. Esta es la predicción que hace Kriging y que nosotros deberíamos en el reporte vamos a pedir que comparen esta predicción con las predicciones del 1, 2 y 3, con las potencias de 1, 2 y 3 de las distancias. Y si se fijan, este es el error que propone Kriging para cada una de las predicciones. Si se fijan, si comparamos con el primer gráfico donde mostramos los datos de dónde están los datos medidos de las estaciones, justamente en las zonas donde hay menos densidad de estaciones es donde dice, mira, en lugares donde yo tengo tengo mayor error porque la predicción la hago con menos datos alrededor. Y en cambio tú puedes ver casi como los puntos de la medición, como el error menor está asociado a las estaciones. Entonces aquí tú puedes saber exactamente, eso es lo normal que se ve en un Kriging, los errores de Kriging, donde tú puedes ver que alrededor de las estaciones el error es menor, y a la medida que yo me alejo, el error se hace mayor, incluso donde no hay muchas estaciones, sigue haciendo una predicción porque te sigue diciendo un valor, pero lo hace con mucho menos certeza de lo que está midiendo. Entonces, te entrega una información súper valiosa, porque si tú estás, por ejemplo, te vas con este valor y dices, ya sé que voy a hacer una prospección para saber el nivel de cobre justamente en esta zona, bueno, te dicen, oye, hazlo, no con tanta certeza, porque no sabemos lo que hay. O si quieres tener un mapa de mejor, por ejemplo, de mejor probabilidad de lo que hay, la recomendación sería, mira, anda a esta zona y hace prospección ahí para poder completar un logro. Entonces te sirve para otras cosas. Si tú quieres tener, por ejemplo, quiero saber las concentraciones de cobre aquí, lo que te está diciendo es, mira, aquí tengo harta certeza porque la densidad de población es súper alta de estación. Sí. Y con eso sería que terminaríamos el laboratorio. El Headblock Data no es para mostrarles cómo era el data, pero no se preocupen,
esta línea, la 38, no corre. Claro, termina en la 77. Ahí termina. Mira, el 77 y la 78 era yo que estaba continuando con el código, pero dijimos ya hasta acá nomás para después mostrarle el Cocrique, que será mañana. Ok. Y eso, con eso terminamos nuestro querido laboratorio número 10.